Pues para terminar, voy a hacer una reflexión sobre la oración, la Eucaristía, la adoración al Santísimo y dentro de todo esto la cruz y la infancia de Jesús que forman este misterio. Como siempre voy a empezar con una lectura y les voy a leer del profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 8. Dice Miqueas 7:8: Esperanza de Sión, no te alegres a mi costa, enemiga mía. Si caí, me levantaré. Si me siento en tinieblas, el Señor es mi luz. Debo soportar el enojo del Señor porque pequé contra Él. Hasta que juzgue mi causa y me haga justicia, me sacará la luz, veré su justicia. Cuando mi enemiga lo vea, se cubrirá de vergüenza. Ella, la que me está diciendo: ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos se recrearán al verla cuando sea pisoteada como lodo de las calles. Pues nosotros sabemos como católicos, y especialmente ustedes que están en esta formación extraordinaria para vivir la máxima expresión del catolicismo como es el sacerdocio, sabemos que la oración es combustible. Sin ese combustible, la llama de nuestro espíritu no estará encendida y no hay forma de evitarlo. La oración es combustible. Nosotros tenemos que mantener esa llama avivada en nuestro corazón de la presencia de Dios que hemos recibido gratis, que es la unción sobrenatural del bautismo, de los sacramentos, y para mantenerlas encendidas tenemos que vivirla en la oración. Y cuando hablamos de la oración nos preguntamos, ¿qué es la oración? Porque la oración, el primer conocimiento que tenemos de la oración es la recitación y la salmodia en general. Pero sabemos que la oración comienza con la intención, y la intención es una herida, es la herida del Espíritu de Dios. Nosotros jamás, por puro impulso natural, pudiéramos orar. La oración es espíritu y por lo tanto tiene origen en el espíritu. Es un disparo directo de la flecha del amor de Dios que atraviesa el corazón y lo hiere con su amor, y en respuesta el alma ora y clama hacia quien lo ha herido. Es como aquel que se enamora y su amante lo mira con cariño y ese corazón se derrite en amor para respaldar ese cariño que está recibiendo. Y eso sucede entre el alma y Dios. Estamos heridos de amor. Esa es la oración. Por eso, cuando una persona tiene dificultades para orar, y la oración es muy superficial, y la oración es simplemente recitación y salmodia porque no tiene la herida del amor en el corazón, porque el corazón no tiene endurecido, el corazón es indiferente, el corazón es un corazón frío por su propia humanidad, rebelde. Entonces sin esa herida no sangra, y sin ese sangrar no hay esa intención viva del corazón de responderle a Dios con ese amor. Por eso la oración es esa intención que hay dentro de nosotros de conocer a Dios, de adentrarnos en Dios, de obedecerle y de amarlo, y esa búsqueda de ese amor es la que recibe la herida profunda del Espíritu Santo que nos lleva a buscar más de Él. Y esta es la oración. Ustedes saben que hoy, dentro de todos estos movimientos de la nueva era, encontramos técnicas de la oración, sistemas. Cuando una persona viene a darnos técnicas para orar, formas de orar, ya nos está sacando de la oración. Es el orientalismo, la manipulación de las psicologías modernas. Hay una cantidad de monjecitos nueva era que tienen toda clase de técnicas de meditación para aumentar la profundización en los misterios de la oración. Todo esto es basura, porque la realidad es que si nosotros leemos los místicos de la iglesia, usted lea San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Caterina de Siena y cualquiera de los santos del desierto, los padres del desierto, jamás va a encontrar a ninguno de esos santos columnas de la iglesia de que tenían ninguna técnica para orar.
Nadie, absolutamente nadie. En las reglas monásticas, hasta de San Juan Clímaco, hasta las reglas de San Benito, nunca encontrará una técnica de oración, de meditación. No existe. La llamada de la santidad de la oración es abrir el corazón al amor de Dios y abrir el corazón al temor de Dios. Esa es el nido de la oración. El nido de la oración, donde la oración viene a descansar, a anidar, es un corazón que se llena del temor de Dios y que por lo tanto crece en el amor a Dios. Ustedes saben que si yo amo a mi hermano, no quiero que le pase nada malo, no le puedo desear el mal y quiero atenderlo en todas las cosas buenas que yo pueda hacer por él, porque ese es el amor que le tengo al prójimo. Y ese amor es una apertura al crecimiento de la amistad, donde las personas se vuelven sólidas en una relación humana. Esa es parte de ese amor por el que empezamos para conocer a Dios. Ustedes saben que la palabra dice: si no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo me puedes amar a mí a quien no ves? Y de ahí comienza este secreto de lo que es la oración. En una oportunidad le estaba dando un retiro a unos jóvenes en Portugal y había una pausa al mediodía y una sesión para preguntas y respuestas. Y la última pregunta que me hicieron antes de salir al almuerzo fue un joven que cualquier persona diría: qué pregunta tan tonta, pero no era así. Él me dijo: ¿por qué Dios es invisible? Y estamos hablando de un joven que no era pues un niño y era una persona inteligente. Y yo por dentro dije: pues no le voy a responder así nomás. Le dije: voy a responderte cuando regresemos del almuerzo. Y teníamos una hora para el almuerzo. Y me fui a la sala donde estaba el Señor, a adoración al Santísimo. Y me quedé, y cuando entré le dije al Señor: Señor, ¿qué le vas a responder? Yo no simplemente le voy a decir, yo no le voy a decir porque sí, porque es muy fácil decir: ¿por qué es Dios invisible? Porque sí, no tenemos respuesta. Muy fácil. Pero yo dije: no voy a hacer eso. Tiene que haber una forma de responderle a este joven. Por algo lo preguntó, porque no se estaba burlando. Lo hizo de una forma muy amorosa. Pues pasaron 45 minutos y no recibí absolutamente nada. Y ya se iba a acabar la hora del almuerzo. Y de pronto recibí con una claridad en mi corazón, como ustedes no se pueden imaginar lo claro que fue, que el Señor me mostró esto. Me dijo: yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Por eso tienes que llegar a ser perfecto para que me puedas ver. Y esto fue una respuesta tan extraordinaria. Cuando yo fui y le conté a los jóvenes, un silencio en ese lugar que se podía escuchar un alfiler caer. Era algo perfecto, algo extraordinario. Y es verdad, mire, nosotros vemos el mundo espiritual, pero no lo podemos mirar. ¿Ustedes entienden? O sea, estamos en el mundo espiritual y está presente en medio de nosotros, está acá, visible, pero no lo podemos determinar, porque tenemos que entrar en ese estado de perfección para poderlo ver. Precisamente el caminar nuestro hacia el Espíritu, que es buscar ese nacimiento, la plenitud del Espíritu, es encontrar esa claridad del mundo espiritual hasta el punto que lo pueda ver. Entonces, ¿cómo se empieza a manifestar el Espíritu de Dios en forma visible entre nosotros? A través del amor que nos damos los unos a los otros. Llegará un día que por tener el corazón abierto para que sea herido por el Espíritu Santo y nazca en mi corazón la sed de la oración, que es una compenetración con el Espíritu de Dios, en ese momento comenzaría a ver a Dios en todos los demás. Comenzaría a ver que el Señor me abrazó cuando alguien me abrazó, que el Señor me amó cuando alguien me amó, que el Señor me perdonó cuando alguien me perdonó. Y yo empiezo a ver Dios en medio de la gente manifestándose con los brazos de mi prójimo, con las acciones de mi prójimo. Inclusive a veces el prójimo actúa mal contra nosotros aparentemente y resulta que no es necesariamente porque nos está haciendo un mal, sino que el Espíritu se está manifestando a través de esa persona para que la voluntad de Dios se haga vida entre nosotros. Ejemplo, el faraón, el pueblo hebreo, Moisés. Moisés
Después de que Dios había hecho maravillas a través de Moisés, y seguramente ustedes se acuerdan de este pasaje, está desesperado y en un diálogo que tiene con Dios le dice: ¿y este faraón cuándo va a cambiar? ¿Qué va a pasar? Y Dios le dice: yo endurezco el corazón a quien yo quiera y le ablando el corazón a quien yo quiera. O sea, le dijo: ni lo pienses. Yo le endurecí el corazón al faraón para glorificarme en él. Porque en esa forma Dios actuó ante los hebreos, endureciendo el corazón al faraón. ¿Quién puede entender ese misterio? Nadie. Pero a esto me estoy refiriendo. A veces Dios actúa a través del prójimo en una forma absurda, completamente absurda, y sin embargo está haciendo lo perfecto. No es perfecto para nosotros, pero en esto de la oración encontramos algo para nosotros como católicos, que somos instrumentos eucarísticos de reparación. Miren, la espiritualidad de San Francisco de Asís, para mí, es una de las enseñanzas más extraordinarias que hay. Porque son ¿qué? La cuna de Belén, o sea, el niño, el infante, y la cruz. Y ahí está Francisco de Asís. El encuentro entre la infancia de Jesús y la cruz. Y ahí está la salvación del hombre. Ahí viene el reino de Dios entre nosotros, que es aparecer como niños dentro de la sencillez más grande, la pequeñez absoluta, la humildad completa, la obediencia, la caridad completa, la nada, y estar dispuesto en medio de esa nada y de esa pequeñez a sacrificarlo todo por el reino de Dios y el bien de las almas. Cruz, eso es cruz. La cruz es morir a sí mismo, acostarme en el madero y permitir que sea clavado, que sea escupido, abofeteado, despreciado, humillado, ignorado, y que sea coronado con espinas y completamente abandonado. Y ese es el principio de este plan de la salvación de Dios. Tengo que rescatar la presencia de Dios en el pesebre de Belén, en la infancia de Jesús, que es entender este misterio. ¿Dónde comienza el verdadero sentido de la oración para nosotros? Comienza en reconocer a Jesús como el Señor. Ese es el verdadero sentido. Yo tengo que reconocer que Jesús es el Señor en mi vida y que le tengo que dar el señorío a Jesús en todas las cosas de mi vida. No en una sola, sino en todas absolutas. Entonces Dios aparece en medio de nosotros en un pesebre en Belén. Ni siquiera en ese hostal que había al lado, sino que Dios pudo haber escogido nacer en la forma que Él quisiera, dueño de todo, con todo el poder, y sin embargo aparece en la forma más sencilla, en una pesebrera, acostado sobre el elemento más frágil de la naturaleza, que es la paja. Nunca encontrará usted un elemento más frágil de la naturaleza que la paja. Ahí llega, esa es la fragilidad total. Sobre eso se acostó. Rodeado de animales, escoge como adoradores unos pastorcitos que era la gente más insignificante de Belén. La mayoría de la gente de Belén ni sabían sus nombres, ni sabían nada de ellos porque los ignoraban. Y esos fueron los adoradores del Señor. Y desen cuenta que Él no asumió absolutamente nada y nos mostró que era peregrino, que está de paso y que a pesar de ser dueño de todo no quiere nada. Entonces es el principio de la infancia de Jesús en nosotros. ¿Dónde comienza el sacerdocio? Comienza en la cuna de Belén. Ahí comienza el sacerdocio, porque es el hombre Dios que viene como supremo sacerdote a reinar en nuestros corazones por intermedio de la absoluta humildad. ¿Cuándo entra usted en la verdadera vocación sacerdotal para que usted reciba la unción sobrenatural del Espíritu Santo que lo va a llevar a la santidad a usted y a las almas que Dios le va a confiar? El día que usted se vuelva tan pequeño que el Espíritu Santo le pueda habitar su corazón. Ese es el día, que se vuelva niño. Pero ese niño, ¿qué tiene que hacer? Ese niño no se puede simplemente quedar siendo niño. Ese niño se tiene que crucificar. Que es el encuentro con la cruz, es el encuentro con la Eucaristía consumada, que es ese pan de vida, pan de ángeles, que es la Eucaristía donde Dios
se permanece entre nosotros hasta el fin. Eso, la promesa que Él hizo a los apóstoles, que les digo, tengo que irme para poder enviar el Paráclito Consolador, que les acompañará todos los días de su vida y que les va a recordar todo lo que yo les enseñé, y que irá con ustedes a todas partes hasta el punto que no tendrán que pensar qué decir, porque Él dirá todo a través de ustedes. Y es la promesa del Señor: y yo permaneceré entre ustedes como pan de vida por intermedio de su Eucaristía. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación, y que esa Eucaristía es el Dios mismo que le habló a Moisés desde la zarza ardiente. Ustedes saben que cuando Moisés regresaba de hablar con Dios, los hebreos tenían que cubrirle su rostro con un velo, porque lo tenía tan iluminado que no lo podían mirar. Y ese mismo Dios que iluminaba el rostro de Moisés es el que tenemos en el sagrario, el que está en la Eucaristía. Yo le digo a la gente: usted quiere llenarse de Dios y llenarse de luz, manténgase lo suficiente en presencia del Santísimo Sacramento para que se llene de esa luz, y cuando salga encandile los espíritus de las tinieblas, los enceguezca. Es una realidad. Cuando yo tuve mi experiencia con el Señor en esa cueva, en el secuestro, una de las cosas más maravillosas que yo entendí de los sacramentos que había rechazado por 33 años fue el milagro de la Eucaristía. Mire, yo encuentro mucha gente en la iglesia que me pregunta, me hace el favor y me da un consejo de cómo mantenerme despierto en la adoración al Santísimo, porque después de que yo me rezo en rosario, me leo la Biblia y todo, después ya no sé qué hacer. Estoy ahí que ya me voy a dormir, que ya me voy a ir, parece que tuviese hormigas en la ropa, ya quiero salir. ¿Cómo hago yo para mantenerme ahí y verdaderamente estar sinceramente en presencia del Señor? Y yo les digo, miren, cuando usted va a visitar a una persona importante en su vida, a veces hasta compra traje nuevo, hasta ropa nueva compra. Y cuando se encuentra a la persona, se puede quedar ahí 2 días sin dormir, acompañando a esa persona que tanto quiere y es tan importante en su vida. Y es una simple criatura mortal, un ser humano, que a lo mejor hasta lo va a decepcionar. Si usted realmente cree que Dios está presente en la Eucaristía, ¿cómo es posible que usted, estando en presencia de Él, se va a dormir? En una simple horita, en media horita, en el tiempo que usted le gaste. ¿Cómo es posible que se llene de sueño, que no sepa qué hacer? ¿Sabe qué es? Hay que ser sinceros, hay que ser muy sinceros. Es que no creemos que Jesús está vivo en la Eucaristía. Porque si lo supiéramos, quedaríamos en éxtasis, al frente de Él, en éxtasis. Por eso uno no se puede engañar. Yo les digo, el regalo más grande que ustedes le pueden dar a su vocación sacerdotal, ¿sabe cuál es? Confesarle al Señor cuánto verdaderamente creen que Él está vivo en esa Eucaristía. ¿Por qué? Porque si ustedes se logran consagrar un día a sacerdotes, ¿qué tal que ustedes no estén seguros de eso? ¿Y qué tal que ustedes no han sido capaces de crecer en adoración al Santísimo hasta el punto que no se le duerman ahí, hasta el punto que sepan que están en presencia del Dios vivo, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, de Jacob, de Moisés, es el mismo Dios que se manifiesta en Jesucristo? Si uno no cree eso, si uno no sabe eso, y todavía la Eucaristía no es trascendental hasta el punto de que uno sepa que es el Dios vivo, pídanle misericordia y auxilio a Dios, porque la justicia de Dios es perfecta, y que uno no se atreva a ir a consagrar ese vino y ese pan cuando el corazón no lo tiene ahí, porque uno no cree que el Señor verdaderamente está ahí, porque ni siquiera aprendió a adorarlo. Fíjese, esto es lo que pasa con el sentido de la pequeñez y el sacrificio de la cruz. Tiene que haber un conocimiento de la nada que somos y una apreciación de tener que entregar todo lo nuestro que le pertenece a Dios para que Dios se manifieste en nosotros. De lo contrario, nunca habrá un sentido verdadero de la oración en su corazón. La oración tan solo comienza con el amor a Dios y el temor de Dios. De lo contrario, la oración es basura, de nada sirve. Si usted no tiene verdadero temor de Dios,
Si usted no tiene verdadero amor a Dios, las oraciones suyas son vacías. Dios es tan misericordioso que Él no desprecia ninguna oración. Hasta esas oraciones vacías las recibe. Pero ustedes saben lo que es una madre de familia que tiene 10 hijos. Y un hijo viene y le dice: mamá, te quiero mucho. Pero sabe que ese hijo no la quiere. Entonces aprecia que le dijo eso, aunque ella sabe que no la quiere. Y hasta eso lo recibe como amor, aunque sabe que no hay amor ahí, porque se lo dijo su hijo, a quien ella sí ama. Y esto es importante, saber que Dios sí recibe eso, aunque Él sepa que no lo ama. Pero es que hay que amar, porque ese yo te quiero tiene que ser de verdad. Entonces, si yo me vengo a orar, más vale que esté orando. Imagínense la hipocresía tan espantosa de yo irme a adorar al Santísimo y ay, estoy bostezando y me da a dormir y no puedo, estoy cansado, al frente de Dios. Entonces, si yo soy así de hipócrita y así de débil y así de ridículo con relación al Espíritu, más vale que me despierte y me vuelva real. Porque ¿en qué ando? ¿A quién estoy engañando? ¿Qué estoy haciendo? Y me voy a ir a engañar masas de gente que creen que soy el super sacerdote cuando soy un hipócrita, cuando soy una persona que ni siquiera aprendí a adorar al Santísimo, ni siquiera eso, ni siquiera hice una oración con fe, con amor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Otro hipócrita más en la iglesia, una pérdida más de vocaciones, de almas, de confusión. No necesitamos eso, estamos llenos de eso, y esto es lo que tenemos que acabar. Por eso el Señor, que los ama tanto a ustedes, que los llamó para darles el regalo más grande de sus vidas, los está llamando a ser de verdad adoradores al Santísimo, amantes de la oración, heridos por el amor de Dios, metidos en la cuna de Belén con el deseo infinito de ser crucificados por el Señor, para que tengan esa infancia en la cruz. Mire, una de las razones por las cuales estoy en Nicaragua es por una cruzada que se llama la Cruzada de la Cruz, o sea, y la Eucaristía. Y esta es una cruzada que ahorita van a escuchar en una corta presentación. Y esta es la cruzada que vine yo, que es ir detrás de rescatar esto que se ha perdido, que es precisamente ese Dios en esa cruz que se hace pan de vida, y que en ese pan de vida es donde nosotros subsistimos y donde nosotros tenemos que llevar las almas para que coman de ahí, para que coman de ese sufrimiento que alimenta y que purifica. Miren que el sacrificio de la vida de ustedes que quieren dejar todo por el Señor es muy hermoso. Yo me honro estando con ustedes. No hay una honra más grande para mí que estar en la iglesia, y donde la iglesia crece y se forma, como es un seminario, que es el semillero de las gracias divinas, donde las manos se van a consagrar para que Jesús continúe viviendo entre nosotros. Ustedes se imaginan lo grande que eso es. Yo lo sé, lo entiendo, y en mi corazón alabo a Dios por ustedes y lo glorifico al Señor en ustedes, porque es un don maravilloso. Dios quiera que todos ustedes se ordenen como sacerdotes. Cuenten con que yo voy a orar por cada uno de ustedes. No me voy a poder aprender sus nombres, no sé si nos volveremos a ver en esta vida, pero yo les aseguro que nos vemos en la otra. Pero una cosa sí sé, y es que no los voy a olvidar, no los voy a olvidar. Por algo me trajo el Señor acá. Y yo les digo, antes de yo venir acá, yo me arrodillo y le digo al Señor siempre lo que hago yo antes de predicarle a alguien. Le digo: Señor, no permitas que yo vaya a ir a ese seminario simplemente a presentarme yo, a hacer un espectáculo de mi vida. Si yo voy a ese seminario es porque a mí, auténticamente en mi corazón, sinceramente me preocupa la salvación de ustedes, la salvación de sus almas, y sobre todo me preocupa todas las almas que Dios les va a confiar como sacerdotes para que ustedes las lleven al reino. Eso me preocupa, y por eso estoy acá, para hacer unión con ustedes, para que seamos uno solo, para que nos ayudemos, para que nosotros sabemos que solos no podemos, que nosotros somos seres imperfectos, pecadores, vulnerables, llenos de toda clase de abismos, y solos no podemos. Pero unidos a la cruz, unidos a Jesucristo, como niños, humildes, sencillos, así como la infancia del Señor, y unidos entre nosotros en el amor que nos llama el Señor a vivir, que es la misión
por la salvación de las almas, vamos a llegar. Y ustedes van a llegar a ser sacerdotes preciosos para estos finales de los tiempos, donde Dios quiere santos en la iglesia y no mediocres ni hipócritas. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé esa fuerza. Yo le voy a pedir al Señor su palabra para terminar esta reflexión. Y después tenemos unos minutos de preguntas, si a ustedes se les ocurre, unos 15 minutos, y luego les hacen una presentación sobre la cruzada. Y les voy a leer aquí de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice: castigo del pecador. Se oye hablar, y mucho, de que entre vosotros hay fornicación, y una fornicación que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su padre. Y vosotros aún estáis orgullosos, en vez de llenaros de dolor, para que fuera expulsado de en medio de vosotros quien realizó esa acción. Yo, por mi parte, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado, como si estuviera presente, al que así obró. En el nombre del Señor nuestro Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, que ese sea entregado a Satanás para castigo de la carne, y así el espíritu se salve en el día del Señor. Pues aquí tenemos un misterio impresionante. Ustedes se imaginan San Pablo pidiendo que le entreguen al diablo a esa persona por el pecado que cometió, para que así le puedan salvar el espíritu, el alma. Porque si se queda vivo, ese pecado en que está lo va a matar el alma también. Entonces prefiere que se lo entreguen al diablo, que quiere decir que le va a acabar con la vida física, para que se le salve el alma, porque si sigue en pecado se va a condenar. Ese es un misterio que no se podría explicar en pocas palabras, pero nos damos cuenta de la radicalidad, la severidad que es el llamado de Dios, que no es para mediocres, es para aquellos que deciden o son de Dios o son del diablo y saben que no hay otro camino.